Hola, buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo. Quiero saludar en primer lugar al escritor Mario Levi, con el que vamos a recorrer la Turquía de los descendientes sefardíes, y también a Varda Fisbein, profesora de estudios hebraicos y lenguas hebrea, escritora y traductora, que lo acompañará en esta conversación. Además, Varda pertenece a la comunidad judía de Sevilla, a cuyos representantes agradecemos también su presencia en este acto y su colaboración en los eventos que han integrado nuestro mes de Sefarad. Hemos dejado como broche de oro para esta programación a uno de los mayores exponentes actuales de la reivindicación de la herencia sefardí, el escritor Mario Levi. Antes de dar la palabra a Varda, quiero agradecer también la colaboración de la editorial Galaxia de Gutenberg. Muchísimas gracias, espero que disfrutemos y nos adentremos en Turquía de la mano de Mario Levi. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Unas breves palabras para presentar a Mario, que nació en el año 1957 en el seno de una familia sefardí afincada en Estambul, una ciudad donde se desarrolló una importante comunidad judía que a principios del siglo XX tenía 120.000 personas aproximadamente, actualmente muy reducido, quizás a varias decenas de miles. Y hoy Levi es uno de los autores más importantes del panorama literario turco, pero esto se extiende a toda Europa, y no me olvido del premio Nobel Pamuk, también de Turquía, y aunque sus historias transcurren en Estambul, son de interés universal. Él mismo lo describió así: Estambul forma parte de mi destino. Si me quitaran esta ciudad no podría escribir. Es verdad que las historias son universales, pero hoy es difícil entender el Cairo sin Mahfouz, Alejandría sin Darrell o San Petersburgo sin Dostoyevsky. Y yo agregaría que sería difícil entender Estambul sin Mario Levi. Este narrador escribe en turco, pero sabe hablar y leer en ladino porque es la lengua en la que le hablaba su abuela, su nona, y que los judíos llevaron a todos los destinos a los que emigraron forzosamente cuando se produjo la expulsión de 1492. Y ella está presente, esta lengua, en algunas de las novelas de las que hablaremos hoy. Hoy todos nosotros tenemos la alegría de tener a Mario Levi aquí para escucharlo, para conversar con él, y le doy la más cálida bienvenida, entiendo que en nombre de todos. Y tengo que comentar que vamos a tener un segundo invitado o invitada, que es la falá, el típico pan judío del Sabbat y de las fiestas, un pan trenzado, cada una de cuyos cintas de masa representa la verdad, la justicia y la paz, y las semillas de amapola o de sésamo que se echan por encima representan el maná que comieron los judíos en el desierto de Sinaí cuando huyeron de la casa de la esclavitud del faraón en el antiguo egipcio. Y eso se lo tenemos que agradecer, el poder comer este pan, a la panadería La Esencia. Recientemente, hace 2 días, empezó el Año Nuevo Judío. En esa fiesta, la jalá que tomamos es redonda porque es el ciclo de la vida que se reinicia una y otra vez. ¿Verdad? Mario, encantados de tenerte con nosotros. ¿Es esta la primera visita que haces a Sevilla? Buenas tardes a todos. Ahora, esta vez no es la primera vez que vengo a Sevilla, es la segunda vez que vengo a Sevilla. Pero la primera vez era en 1978. Y estoy seguro que la ciudad cambió mucho. Pero no me di cuenta.
tengo que decirles que cuando tenía 21 años, en aquellos días, estudié en la Universidad de Estambul los idiomas románicos, la literatura francesa, la lengua francesa y los idiomas románicos. Y en aquel tiempo tenía que escoger un idioma románico. Tenía que escoger entre el italiano y el español. Sin ninguna duda, escoger español. Bueno, porque era también el idioma de mis abuelos, de mis ancestros. Conozco el ladino también y a lo largo podré hablar un poquito en ladino con ustedes, a ver si podrán comprender. Pero lo que quiero decir es que me acuerdo de algo, una cosa inolvidable. Tenía 21 años y estaba en España en aquellos días para mejorar o perfeccionar mi español. Y anduve casi toda la España. Eso es lo que se puede hacer cuando eres joven. Y bueno, cuando llegué por la primera vez en Sevilla, era un día de julio, probablemente, un día extremadamente caluroso, la calor de Sevilla. Y entonces estaba buscando el río y vi una chica de espalda y me fui a preguntarle a dónde está el río. Y cuando tornó, vi algo de increíble. Una morena con unos ojos verdes. Jamás no me he olvidado de ella. No lo sé a dónde está. ¿Crees que puede estar por aquí? He venido aquí para verla de nuevo. Pero esos son los escritores. Viven con sus sueños. Bueno, eso fue la primera vez que estaba en Sevilla. No me he olvidado del calor de Sevilla. El río también. No me lo he olvidado. Las calles estrechas de Sevilla, no me las he olvidado también. Pero ahora, después que ha pasado tanto tiempo, puedo decir muy fácilmente y muy sinceramente que ahora estoy mucho más feliz de aquellos días porque estaba solo, no tenía una novia y ver a esta chica. Bueno, esa fue la chica y Sevilla. Bueno, eso es Sevilla para mí. Muy interesante tu anécdota. Mario, nosotros tenemos aquí recientemente traducidas al español 2 novelas tuyas. Una de ellas se llama He hecho un pastel para ti. Si tuvieras que hacer un pastel para alguno de los ti que puedan ser tus lectores, ¿qué pastel harías? Mira, por comenzar quiero decir algo. Hasta hoy fui traducido en 36 idiomas. Para mí, fue traducido en español era muy importante porque era mi lengua también, mi idioma. El primer libro, la primera novela que fue traducida, Estambul era un cuento, es perfecta, puedo decirlo, es perfecta, una traducción increíble. La segunda también es muy bien, pero no estoy de acuerdo con el título del libro. Porque el título
de mi libro en turco, cuando lo escribí en turco, era: he hecho un pan de España para ti. ¿Y qué es un pan de España? ¿Qué es un pan de España? Es un bizcocho. Es un bizcocho. Es un bizcocho que se hace con harina, huevo, levadura probablemente, naranja y vanilla. Entonces, se presentaba en las fiestas, en unas cuantas fiestas judías, en el Bar Mitzvah, por ejemplo, o en la Brit Milá, se presentaba a los que vienen con mazapán, junto con mazapán. Bueno, ese bizcocho lo puedo hacer porque lo hacía mi abuela y vi distintas veces mi abuela haciendo comidas. Entonces puedo decir que lo puedo hacer muy fácilmente. Es eso lo que quería hacer. Si se puede decir que es un pastel. No lo sé por qué el traductor prefirió ese título, pero por decir la verdad, no estoy de acuerdo. Si sería he hecho un pan de España para ti, probablemente podría ser más interesante por los lectores españoles. En esta novela, He hecho un pan de España para ti, un niño muy introvertido, mira cómo cocina su abuela Lea, para Shabbat en este caso, y en algún momento aparece una palabra, y quizá esto te dé pie para hablar un poquito en ladino, que es alicobeni. Cuéntanos qué es alicobeni y si a ti te mandaron muchas veces a casa de la vecina a pedir esto. Si leen un día esa novela, van a ver lo que es alicobeni. Pero puedo decírselos. Hay, como tú me lo dijiste, un niño introvertido viendo, cocinando su abuela. Ese niño era yo. Tenía unos 10, 11 años probablemente y me gustaba mucho verla cocinando. Y aprendí toda la cocina sefardí, viéndola. Pero a veces mi abuela no estaba muy contenta que esté ahí con ella en la cocina. Y a veces me decía, mandándome a una de las vecinas: va a la señora Matilda que te dé un alicobeni. ¿Qué es un alicobeni? No lo sabíamos. Pero me iba a la señora Matilda diciéndole: me mandó mi abuela, tienes que darme un alicobeni. Y entonces la señora Matilda comprendía enseguida todo y me decía: sí, quédate aquí. Y me daba una comida que se preparaba para Sabbat, lo que se preparaba en aquella casa. Porque me quedé ahí a lo menos una hora. Muchos niños de mi generación fueron mandados a distintas vecinas para que les dé un alicobeni. Eso es una palabra turca que quiere decir que es alicobeni en turco y que quiere decir tómame por un rato de tiempo. Pero no lo sabíamos. Nos parecía
algo de muy distinto, de muy interesante, porque el Enrico Beni era una cosa muy bien y cambiaba cada vez. Eso era lo que las mujeres de aquel tiempo se hablaban así, sí. Te leo una frase de tu libro, del libro del Pan de España, que lo vamos a llamar entre nosotros. ¿No deja este pan de España un regusto amargo en la boca? Quizás porque está hecho a la vieja usanza, porque es uno de los vestigios de las cosas que se han perdido. ¿Qué se ha perdido? La literatura es algo de contar para que no se olviden las cosas, lo que es precioso. Me acuerdo ahora, hace unos probablemente 15 años, cuando mi libro fue traducido en alemán en Berlín, tuve también una presentación como esta. Y había un crítico alemán judío que estaba conmigo y me dijo, leí tu novela y vi que pareces a un Scheherazade masculino. Y le dije, eso me gusta, pero tiene que tener en consideración que Scheherazade contaba para no morir. Me respondió diciéndome, eso es lo que quiero decirte. Fue para mí la mejor crítica de ese libro, de esa novela. Nosotros, los que les gusta hacer cuentos, contar, lo hacemos para vivir, para no morir. Nosotros no somos muy importantes. Vamos a morirnos un día. Pero lo que tenemos, esa tradición, esas cosas que son tan preciosas, no deben de perderse. Es por eso que cuento. Por las cosas que no deben de perderse. Para mí, eso es la literatura. Contar, contar, sin parar. La novela se termina con esas palabras. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Porque jamás no se termina eso. Eso es para mí la literatura. En la novela hay una pregunta que es, ¿se puede establecer algún vínculo, volviendo al Pan de España, entre las comidas y los destinos? Sí, porque hace parte de la cultura. Hace parte de la cultura. Yo pienso que dos cosas son muy importantes para una cultura. El idioma, la lengua y las comidas. Es muy importante porque son cosas que viven en las casas con los sentimientos. Cosas que viven con los sentimientos. Son cosas que no deben olvidarse. Entonces, hace parte de una cultura. Lo que se pasa es que, desafortunadamente, el ladino que aprendimos en casa de nuestras abuelas se pierde. Nosotros, los que tenemos
más de 50 años, somos la última generación a aprender el ladino en casa. Los que vinieron después de nosotros no sintieron esa necesidad. Por ejemplo, tengo 2 hijas que tienen 33 años, no te lo hablan, no saben. Y además, saben un poquito las comidas. Eso sí lo saben. Eso se conserva, todavía se conserva. Pero el ladino se pierde. Cuando nuestra generación se irá lejos un día, el idioma no existirá. Sin embargo, en tu otra novela, en ese magnífico fresco sobre Estambul y sobre el siglo XX y sobre una saga familiar, en algún momento algún personaje dice que una lengua es una patria. Dínoslo, por favor, en ladino, como lo dirías en Estambul. El ladino cambia, ¿no? Vivir el ladino en Estambul. No lo sé, porque no nos dábamos cuenta de eso. No era una cosa intelectual, era una cosa que se vivía. Por ejemplo, mi abuela, la madre de mi padre, insistió a aprenderme eso. Y es como una patria que existe en tu interior, la lengua. Cuando tiene muchos recuerdos, cuando tiene muchos sentimientos, cuando tiene una historia. Es así que se vive las lenguas, es así que se viven los idiomas. Es por ejemplo que aprendí en casa el turco, el ladino y el francés, porque hablaba el francés con la madre y el padre de mi madre, y con mi abuela, la madre de mi padre, hablaba el latino, y con mis padres hablé el turco. Entonces, son mis idiomas. Por eso digo cada vez, yo tengo solamente un idioma extranjero, es el inglés. La única, las otras son mis idiomas. Es por eso que las conservo y me gusta vivir con ellas. Yo creo que a todos nos gustaría oír un poquito de ladino del que se habla o del que tú hablabas en Estambul. ¿Quieres decirnos algo o leernos algo Sí. en esta lengua? Sí. Intentaremos. El español, cuando era chico, mi nona me decía, Mario, tiene que empezar esta lengua de nuestros ancestros. Y hablaba con ella el español antiguo. En veces me placía verla cocinar en el Mupac. Y cocinaba por las fiestas, por el Sabbat. Y en veces no estaba contenta con mi presencia. Solamente eran unos días que hablábamos con
toda su naturaleza. ¿Qué nos dice? ¿Han comprendido todo? No. Un poquito, o la mayoría. ¿Lo ha comprendido la mayoría de lo que dice? Yo lo entendí, no sé la mayoría. Lo que sí advertí, y creo que todos, es que hay diferencias entre el ladino que hablas tú del que hablan los sefardíes que fueron al norte de África. Claro, claro. Porque hay palabras turcas claro, o hay claro, palabras claro. del Mira, norte de África. Claro, claro, claro. El ladino que se habla en Estambul es distinto del ladino que se habla en los Balcanes, en Sarajevo, por ejemplo, o en Marruecos, en África del Norte. Cada ladino tuvo su destino. En el ladino que se habla en Estambul existen ahora muchas palabras del turco y del griego. Es un idioma que fue formado en el Imperio Otomano durante 530 años. Pero en los Balcanes existen unas diferencias. Por ejemplo, tenemos mucho, como en el argentino, la letra J, ojos. Decimos ojos, no decimos ojos. Decimos hijo, no decimos hijo. Pero en los Balcanes se dice, por ejemplo, filho. Hay cosas que cambian, pero podemos comprender muy bien. Sí. El ladino que se habla en África del Norte, en Marruecos, en Algeria, en Tunisia, se llama Jaquitía y tiene también palabras del árabe esta vez. Tenemos también palabras del hebreo en el latino. Mazal, por ejemplo, decimos mazal, no decimos destino, decimos mazal. Mazal. Que tenga mazal, decimos, no decimos que tenga buena suerte. Entonces, pero esas cosas son cosas que ocurren en el mundo entero. Esos idiomas cambian porque un idioma es un sistema dinámico. Puede cambiar, pero hace parte de una cultura. Vamos a hablar un poquito de la otra novela, de Estambul era un cuento, Sí. Que es un retrato impresionante, o más que un retrato, un fresco de la vida de varias generaciones de una familia sefardí en Estambul durante casi todo el siglo XX, porque algunos protagonistas han nacido antes de la Primera Guerra Mundial y otros han sobrevivido hasta varias décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que se aprecia es un amor y un apego a la ciudad, a Estambul, que hace que sea la gran protagonista de la novela. Sí. Todos sabemos la belleza del Bósforo, de las puestas de sol, del Cuerno de Oro. El que ha ido y el que no ha ido y lo ha visto en la enciclopedia. Pero ese apego a Estambul, tan ligado a lo judío, a los sefardí, el que un pescadero turco sepa qué pescado come. Cuéntanos un poco esto. Ahora, quiero decirles algo que me parece muy importante. El narrador. ¿Quién es el narrador? El narrador no es el escritor. El narrador es un protagonista de la novela. El escritor no cuenta, el narrador cuenta.
Pero tú dices que hay cuentos y recuerdos. ¿Cómo sabemos quién recuerda y quién cuenta? Es decir, quién inventa o crea. Eso es importante, no lo sé, no lo sé. No lo sé si es importante, pero lo que quiero decir es que cuando tienes, para mí, por ejemplo, en todas mis novelas, escribí hasta hoy unas 20 novelas, cada vez el narrador cambia. Pero el narrador, en general, en mis novelas, tiene una relación muy fuerte con Estambul, con la ciudad. No es algo de muy, diría, muy distinto del destino de muchos escritores del mundo. Por ejemplo, no podemos pensar, diríamos, un Dostoyevsky sin San Petersburgo. No podemos pensar Paul Auster sin Nueva York o James Joyce sin Dublín o Virginia Woolf sin Londres, Kafka sin Praga. Esos son, al mismo tiempo, a donde el narrador tiene esta fuerza de escribir, este sentimiento, esta inspiración. Es por eso que al mismo tiempo la ciudad vive. La ciudad no es algo que se describe solamente. Es uno de los protagonistas de la novela, de muchas novelas. Es por eso que tengo un grande amor por Estambul y es por eso que escribí muchas novelas que pasan en Estambul, porque es la ciudad que conozco lo mejor, la mejor. Bueno, y también porque tu novela es un homenaje a Estambul. Claro, un homenaje Un a homenaje, Estambul, un homenaje, claro. yo diría que es una especie de memoria, un monumento por escrito. Claro. Porque como tú dices, hay cosas que se pierden. También la ciudad habrá cambiado desde que empezó aquella familia. Mucho, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Muchas ciudades cambian, pero Estambul desafortunadamente ha cambiado mucho. Te lo digo desafortunadamente, porque los cambios en Estambul no me gustan. Tienen ahora los que viven en Estambul, los que gobiernan, diríamos, hace unos 30, 40, 50 años, les parece que tener una ciudad más moderna es lo mejor, pero para mí es lo peor, tener una ciudad más moderna. Entonces, a mí me gusta el Estambul antiguo, el Estambul que queda de una historia, del imperio bizantino, del imperio otomano, es Estambul. Y es allí que escribo también. Esta novela, por ejemplo, se pasa un poquito en Pera, en Gálata, en Balat, que era uno de los barrios judíos en el pasado. Es por eso que cada uno tiene también su Estambul. Cada escritor tiene también su Estambul. Y cada uno, yo he contado cerca de 50 personajes en esta novela, creo que 48 o 48 tiene su Estambul. Y entre las relaciones, porque hay un marco que es una tienda donde hay
personas que trabajan ahí, dueños y familia. Y luego, a su vez, esos familiares tienen amigos y socios y otros familiares. Algunos se van al extranjero y otros no. Cada uno de ellos tiene sentimientos, muchas veces positivos hacia los otros, sin embargo son todas personas solas, Sí. que no se pueden acercar. Sí. Y en el libro dicen que cuando se produce alguno de estos acercamientos, creo que concretamente dice, se dan pasos hacia el otro, se produce una alegría amarga. ¿Qué es una alegría amarga, Mario? Una alegría que tiene recuerdos. Una alegría que tiene recuerdos. Una alegría que no viene sola. Una alegría que posee muchas personas. Y cuando se pierde algo, se pierde una parte de su vida. Esas personas que les hablo son personas solas, sí, pero la inspiración en la literatura es el trágico. Algo, si no es trágico, no tiene una inspiración en la literatura. Es imposible. Y no hay conflicto. Tiene que haber un conflicto. Eso es, un conflicto. Todas las novelas, todas las obras de teatro, Todas las películas. todas las películas son basadas en un conflicto. Y luego, el escritor escoge para lo que se puede hacer con ese conflicto. Yo personalmente estoy por el trágico. Y es por eso que mis personas son personas que tienen dificultades a adaptarse a las sociedades que viven. Por ejemplo, tengo también protagonistas en esa novela que vienen de una tradición judía, pero que también tienen dificultades a adaptarse a la sociedad judía que pertenecen. Eso es también muy importante. Y a donde tuve toda esta inspiración, cuando era pequeño y cuando era adolescente, me gustaba mucho ver las personas a mi alrededor, ver lo que hacen. Y tenía una familia bastante grande. La madre de mi madre eran 9 hermanos, 5 hermanos y 5 hermanas y 4 hermanos. Y entonces todos tenían una historia. Todos tenían una historia. ¿Qué se hace en la literatura? Yo estoy muy convencido que todo lo que se relata, todo lo que se cuenta en la literatura es autobiográfico. Todo. Pero con cambios. Con cambios. Cambiamos las cosas. En esa novela tuve una inspiración de muchos miembros de mi familia, pero ninguno fue aquí contado como era en la realidad. Todo cambió. Pero tenemos esta inspiración. Es lo que es lo más importante. A veces hay escritores que dicen, lo que es autobiográfico es muy fácil y no es una cosa muy grande
se escribe lo que se acuerda. No, no es eso. No es eso. Mismo diría que la lengua y la imaginación son autobiográficas. Mismo la imaginación. Lo diré por qué. Ahora, tuve muchos protagonistas, 48 protagonistas. Bueno, hablé de esos protagonistas. Muchas partes de esas protagonistas venían de la realidad, pero tenía también una imaginación. Sin conocerlas, sin conocer esas personas, no podría imaginarme eso. Me aprendieron a imaginar. Es por eso que digo que todo es autobiográfico. Y pienso que todo lo que se escribió en la literatura fue así. Por ejemplo, todo lo que escribió, diríamos, Kafka, era autobiográfico. Pero cambió. Es imposible sin tener esta tradición, sin tener esta experiencia, no se podía escribir la Metamorfosa. Imposible, no se podía escribir. Podemos hablar horas y horas sobre esa novela, horas y horas. Por eso fue uno de los libros que fue interpretado en distintas críticas. Hubo los que pensaron que podría ser un cuento, la alienación, un cuento marxista. Ciertos pensaron que es un cuento judío. Muchas cosas se puede decir, pero eso también Kafka no podría escribir esta novela sin tener su propia experiencia. Algunos críticos han comparado tu obra, o te han comparado a ti, con Proust, con En busca de la gran novela, En busca del tiempo perdido. Y algo de eso tú nos has dicho, ¿no? La reminiscencia de lo que fue aquello. ¿Qué queda hoy de la familia judía, de la familia sefardí en Estambul, teniendo en cuenta que la tradición judía es muy de familia? El tronco de la tribu esta son los judíos en la familia. ¿Qué queda hoy? ¿Qué hay en Estambul de la familia sefardí? Ahora, quiero decir, por comenzar, Proust es todavía mi escritor preferido. Yo encontré todo lo que busco en una novela, en lo que escribió Proust. Para mí, su novela es la poesía de la novela. La poesía de la novela. Encontré todo lo que necesito. En cuanto a lo que queda de la familia judía, muchas cosas cambian. El idioma no queda, por ejemplo. Es lo que se pierde. Pero, en general, si tenemos que ver cómo es una familia judía, cómo son las familias judías en Estambul, diría que son familias más o menos conservadoras. No son muy ultra religiosos. Pocos son los que conservan el Sabbat, pocos son los que conservan. Pero
la influencia de la religión sigue ser muy importante, la influencia de la religión. Las fiestas existen todavía, ahora estamos Rosh en la Hashanah, Rosh Hashanah, Shana Tová. Shana Tova, Shana Tova. Hemos, hace poco tiempo, y al 5 de este mes, del mes que Es viene, Yom Kippur. tenemos Yom Kippur. Entonces, esas fiestas se celebran. Pero lo que se pasa es que las familias cambian, y el cambio es de ser un poquito más, diría, laico. Son unas familias más laicas, no son como eran en el pasado. Pero se celebra Pesach también en muchas familias. Lo que se pasa es que, desafortunadamente, muchos de la nueva generación se marchan. Éramos al principio del siglo XX 120.000, y ahora la comunidad judía sefardí en Estambul es aproximadamente de 12.000 solamente. ¿Y sabe lo que se pasa? Eso es algo que me toca mucho. Cada año, 250 de los miembros de la comunidad se marchan, los jóvenes, la generación de mis hijas. 250 mueren y solamente 180 nacen. Los que son buenos en las matemáticas, en las aritméticas, pueden hacer... Sí, tienen un crecimiento negativo. Sí. Por ejemplo, para mí, en 40 años, si sigue ser así, la comunidad terminará. Mario, En español. yo estoy segura de que algunas personas del público quieren conversar contigo. Y antes de eso, quiero agradecerte que hayas venido de tan lejos, que estés con nosotros, por lo grato que fue esta conversación, y también recordarles a los presentes que cuando terminemos este acto, Mario estará firmando ejemplares de su libro. Gracias a todos por acompañarnos y buenas noches. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pedirles algo. Tenemos aquí personas que pertenecen a una origen sefardí. Sí. Ahí hay unos cuantos. Muy bien. Una persona solamente. Así tienen aquí. ¿Hablan también el ladino? No lo hablan. Sí, un poquito. Sí. ¿Ves? Mismo en España, el ladino se pierde, desafortunadamente. Vamos a ver lo que se puede hacer. Probablemente escribiré un día una novela en ladino. A lo menos ver cómo se puede hacer. ¿No? Y una lengua está viva, si hay literatura en ella. Si una lengua está viva. Bueno, soy un poquito celoso, voy a decírselos. Sí, Isaac Bashevis Singer lo escribió en yiddish. ¿Por qué no escribir en ladino? Claro, Eso es lo que es una buena razón. Es una buena razón. Sí. Si hay por ahí alguna pregunta, alguna duda o algo que le queréis decir a Mario ya que lo tenemos aquí. Quiere pedirme. Sí.
¿Tiene un micrófono? Sí. Hola. Encantada de conocerte y escucharte. Te quería preguntar, cuando mencionaste los idiomas, si los niños en la comunidad sefaradí de Estambul no aprendían hebreo. Se lo diré por qué. Se lo diré por qué. Mira, nuestras abuelas fueron nacidas en el periodo del Imperio Otomano y no eran obligadas de aprender el turco. No tenían escuelas turcas. El turco lo hablaban muy mal y en casa no te hablaban más que el ladino. Entonces, nosotros, los nietos y las nietas, lo aprendimos ese idioma de nuestros abuelos o de nuestras abuelas. Después las cosas han cambiado. Cuando teníamos la nueva República Turca, mis padres aprendieron el turco muy bien en las escuelas turcas y hablaron con sus nietos y con sus nietas el turco, porque ya lo sabían. No se transmitió. Y además hubo algo de muy interesante. En los medios del siglo XIX, la comunidad judía en Estambul estaba muy empobrecida y había pocos que eran cultos. En aquel tiempo, los judíos de Francia dijeron que tiene que hacer algo para esa comunidad y abrieron escuelas judías en francés, lo que se llamaba Alliance Israélite Universelle. Sí, también porque era laica esta escuela. Eran también laicas. Entonces, los que estudiaron ahí aprendieron el francés. Y teníamos los élites judíos que hablaban el francés. Y el ladino era el idioma de los incultos. Por eso el idioma cambió. ¿Y en qué lengua rezaban? No tenía Pero más ¿sabían importancia. hebreo para rezar? ¿Sabría? ¿Sabrían hebreo para rezar en las sinagogas? Solamente. Es por eso que se perdió. Por ejemplo, Francia trabajó mucho para la propagación del idioma del francés en Turquía. Trabajó mucho. Tenemos muchas escuelas francesas. Yo estudié en una escuela francesa, por ejemplo. Pero es por eso que España no ha hecho nada. Nada para la propagación del idioma. Hizo algo muy importante, mandó a los judíos en 1492. Sí. Hizo algo importantísimo. Hemos conservado el idioma por 500 años. Por ahí el micrófono. ¿Se me oye bien? Sí. Sí. La verdad es que se me ocurriría preguntarle millones de cosas, ¿no? Sobre si Atatürk tenía raíces judías o no. Pero lo primero que me viene a la cabeza, cuando estaba hablando de los recuerdos, la tristeza, es una frase que leí en una novela, y esto va un poco
jugando en varias cosas. El hecho de que, efectivamente, tengo amigos que son escritores. Hay una persona que no es amiga mía, pero que hizo una referencia a una frase muy, muy bonita y que ha estado dando vueltas y acaba de confirmar que es de Kafka. Y es una frase que la utiliza en una novela que se llama La amigdalitis de Tarzán, de Alfredo Bryce. Y es así, y va muy justo en la línea de lo que usted decía. Los recuerdos bonitos mezclados con tristeza saben mucho mejor, así que en realidad no estoy triste, sino que soy un sibarita. Esa esencia de la tristeza, el recuerdo, el buen recuerdo, todo mezclado, y era lo que usted decía hace un rato, ¿no? Sí. Siento que es lo que estaba dando vueltas en todo ese momento y hacíamos un viaje hacia Kafka y regresábamos a lo mismo, la esencia de la tradición, el pasado y todas esas cosas. Y antes de que se me olvide, porque como le decía, tenía 20.000 millones de cosas en la cabeza y a raíz de lo que proponía de querer escribir en el futuro una novela en ladino, conocí hace un par de años a un muchacho israelí. Él es cineasta e ilustrador, Dotan Moreno, y está haciendo cine en animación en ladino. Es una cosa fantástica. No lo sabía. Es una cosa fantástica realmente, porque cuesta mucho trabajo presentar una obra cultural en ladino. Sí. Solamente era eso. Vamos a ver lo que se puede hacer. Lo que se pasa es que con lo que concerne la tristeza, todas las cosas que han pasado, que han ocurrido en el pasado, sí mismos son cosas felices. Cuando los años pasan, cuando se acuerdan de las cosas felices, se siente también una tristeza porque ya no existen más. Porque ya no existen más. Es por eso que yo, durante toda mi carrera de escritor, hace ya casi 40 años que escribo, tuve esa inspiración, la más fuerte en la tristeza, porque escribes porque eres triste, pero hay una única cosa. Cuando tienes un libro publicado en la mano y si alguien te dice, has escrito una novela que nos ha gustado mucho, eso es la felicidad. Eso es la felicidad. La felicidad que no tiene parecido. La mejor, por se un escribe escritor. para que a uno lo quieran. ¿Sí? Que se escribe para que a uno lo quieran más. Claro que se escribe para O se alguien pinta, que lo o quiera. Eso es, claro, se escribe por eso. Sí, a veces pueden ver escritores que dicen, yo escribí esa novela, no es importante para mí. Si les gusta a los lectores o si no, yo escribo. Son los más grandes hipócritas. Nosotros escribimos para que nos quieran. Es por eso que escribimos. ¿Por qué no? Pero la inspiración no está en la felicidad. Si tienes una felicidad, la vives, hombre. ¿Por qué escribir? Entonces, si estás feliz, ¿por qué escribir? Puedes ser triste, puedes ser melancólico, puedes ser enfadado, pero tienes que tener algo de negativo para escribir. Eso es lo que digo cuando enseño en la universidad a mis alumnos. Lo que tienen de negativo es a donde pueden
sentir la inspiración. Eso es muy importante. Y por eso también, si un día escribiré una novela en latino, también sería muy triste porque la lengua ya está muriendo. Pero se tiene que hacer. Voy a hacerlo. Lo digo más para poder hacerlo. Para que te lo recordemos y que vengas a presentarla acá. Para que me lo recuerden. ¿No? Y te lo Tú lo habías recordaremos. dicho. Eso es lo que tenemos. Y para que vengas a presentarla aquí. Sí, pero me llamarán si escribo un libro en latino también. Sí, Seguro. claro. Entonces lo terminaré al próximo año, en 2023. Eso es un 2023. pacto, es una promesa. Es una promesa. Sí. Es una promesa. Es una promesa. Bueno, muchas gracias a todos. Mario, Muchas ahora... gracias por haber venido. Muchas gracias. Sí, ¿a dónde?